En el parque lleno de vida, la sonrisa de la millonaria escondía un dolor. Su hijo había nacido ciego y nada jamás lo había curado. De repente, una niña pobre apareció con un frasco escondido y le dijo al niño: «Mi papá creó un colirio que puede hacer que veas. ¿Quieres intentarlo?». La madre no lo sabía, pero estaba a punto de presenciar algo que desafiaría a la ciencia, la fe y al destino. El parque estaba lleno aquella tarde. Los niños corrían detrás de las cometas, las parejas caminaban de la mano, y el viento llevaba el dulce aroma de las palomitas mezclado con el perfume de las flores recién regadas. En medio de ese escenario vibrante, Graciela caminaba elegante pero tensa, sujetando con fuerza la mano de Ezequiel. Era conocida como una de las mujeres más poderosas del sector farmacéutico, acostumbrada a controlar cada detalle de su propia vida y de la vida de su hijo. Su niño, de apenas 8 años, había nacido ciego, y desde entonces lo rodeaba de cuidados sofocantes. Allí, en medio de la plaza, parecía imposible para ella relajarse. Aún así, la sonrisa curiosa de Ezequiel era un recordatorio de que, por más oro que cubriera su infancia, lo que él quería era simple: ser como cualquier otro niño. «Ezequiel, ¿quieres un helado?», preguntó ella, casi en tono de oferta calculada, intentando transformar aquel paseo en algo memorable, pero dentro de sus límites. El niño abrió una amplia sonrisa, girando el rostro hacia la voz de su madre. «Sí quiero, mamá. De fresa si hay. Puedo olerlo desde aquí», respondió, aspirando el aire como si pudiera identificar el carrito solo por el aroma. Graciela sonrió levemente, orgullosa de la sensibilidad aguda de su hijo, pero enseguida él completó, con un tono osado: «¿Puedo esperarte solo sentado en una banca?». La petición fue como un golpe en el estómago para ella. Graciela se quedó rígida, mirando hacia la banca de hierro a pocos metros de distancia. «No, hijo, es peligroso. ¿No entiendes?», dijo, la voz cargada de preocupación. «Por favor, mamá, solo serán unos minutos. Prometo quedarme quietecito», insistió él con una madurez precoz que le partía el corazón. El conflicto interno ardía en su pecho. Tras unos segundos respiró hondo y contra cada instinto asintió. «Está bien, pero solo un momento. No te muevas de aquí». Ezequiel se sentó en la banca con un orgullo casi solemne. Graciela, aún mirando hacia atrás a cada paso, se alejó en dirección al carrito de helados. Fue en ese intervalo cuando apareció Alicia, una niña de 13 años, con trenzas mal hechas y ropas sencillas, pero con un brillo en los ojos que llamaba la atención. Se acercó con pasos ligeros, curiosa por la figura del niño sentado solo. «Hola, ¿puedo sentarme contigo?», preguntó, acomodando el vestido gastado. Ezequiel giró la cabeza hacia la voz suave. «Sí, claro, hace tiempo que no me siento con alguien sin que mi mamá esté cerca». Ella rió suavemente. «Parece que ella es muy preocupada, ¿verdad?». «Sí, a veces demasiado», respondió él pensativo. «Pero creo que es porque no veo. Ella le teme a todo». La mirada de Alicia se suavizó, como si comprendiera más de lo que decía. «¿Nunca viste nada? ¿Ni cuando eras bebé?». Ezequiel negó con la cabeza. «Nunca. Solo imagino cómo son las cosas por las voces, por los olores. Es como si el mundo estuviera hecho de sonidos y sueños». El silencio se instaló por un instante, hasta que Alicia, vacilante, sacó un pequeño frasco del bolsillo del vestido. Sus dedos temblaban al sostener el vidrio transparente. «Mi papá. Él desarrolló un colirio. No se vende, nadie lo sabe, pero ya ayudó a algunas personas. Lo llevo conmigo, por si algún día encuentro a alguien que lo necesite». Ezequiel abrió mucho los ojos sin ver, pero la esperanza llenó su voz. «¿Crees que podría ayudarme?». «Solo si tú quieres. No quiero asustarte», dijo ella, con una sinceridad rara. Ezequiel sonrió, con la respiración acelerada. «Nunca vi nada. Si funciona, tu rostro será el primero que conoceré». El corazón de la niña se agitó. Con cuidado, pidió: «Acuéstate aquí, con la cabeza en mi regazo».
Así puedo aplicarlo bien. El niño obedeció, recostándose despacio como si confiara en ella desde siempre. Alicia apoyó su cabeza en su regazo delgado, acarició su cabello y susurró: «Tranquilo, todo saldrá bien. Cierra los ojos y respira hondo». El frasco hizo un suave clic al abrirse. Alicia lo inclinó delicadamente, dejando caer la primera gota. El líquido frío escurrió por la comisura del ojo de Ezequiel, que se estremeció. «Arde un poquito», murmuró. «Es normal, no te preocupes». «Solo una gotita más», respondió ella, manteniendo la voz firme, como si su calma fuera el ancla del niño. Cada palabra era un abrazo invisible, cada gesto un acto de fe. El parque parecía desaparecer a su alrededor, quedando solo el silencio cargado de expectativa. Y fue en ese instante de pureza y esperanza cuando el sonido de pasos apresurados rompió la escena. Graciela regresaba con el helado en la mano, pero lo que vio la hizo paralizarse por un segundo. Sus ojos se abrieron de par en par. Su rostro se transformó en pavor. El helado se escurrió de sus dedos y cayó al suelo, derritiéndose rápido sobre el asfalto caliente. «¡Ezequiel!», gritó, corriendo desesperada hacia su hijo. El momento de ternura fue desgarrado por la fuerza brutal del miedo de una madre. El grito de Graciela resonó en el parque, cortando el aire como una navaja. El público, que antes estaba distraído entre palomitas, conversaciones y risas, giró el rostro al unísono para presenciar la escena. Ella avanzaba con pasos firmes, los tacones golpeando contra el piso de piedra, el rostro tomado por una mezcla de miedo, indignación y desesperación. El helado se derretía detrás de ella, olvidado, como un símbolo de todo lo que estaba a punto de derrumbarse. Ezequiel, aún con la cabeza en el regazo de Alicia, se estremeció al escuchar la voz de su madre e intentó levantarse, pero la mano suave de la niña lo contuvo por un instante. «Mamá, espera, no es lo que parece», dijo el niño, la voz temblorosa de urgencia. Pero Graciela ya estaba sobre ellos. Con un gesto brusco, arrancó a su hijo de los brazos de la muchacha, sujetándolo por los hombros como si quisiera protegerlo de un peligro invisible. «¿Qué crees que estás haciendo con mi hijo?», gritó con los ojos centelleando. Alicia, asustada, levantó las manos en señal de inocencia. Yo solo quería ayudar. Él dijo que quería intentarlo». «¡Cállate!», cortó Graciela, con una voz tan dura que hizo que la niña se encogiera en la banca. El silencio del público alrededor se volvió casi opresivo. Las familias dejaron de caminar, los vendedores interrumpieron sus llamados, y hasta los niños que jugaban más adelante quedaron en suspenso, mirando con los ojos muy abiertos. Ezequiel, tomado por el pánico de perder aquella conexión que acababa de nacer, intentó explicarse. «Fui yo quien lo pidió, mamá. Ella no me obligó. Solo quería intentarlo. Por favor». Graciela lo atrajo más hacia sí, como si cada palabra de él fuera una puñalada. «No sabes lo que dices, Ezequiel. Este tipo de cosas es peligroso, ¿no entiendes?». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz era un acero inquebrantable. Alicia respiró hondo, tratando de encontrar valor en medio del torbellino. Su voz salió temblorosa, pero sincera. «Sé que parece extraño, pero el colirio que usé ya ayudó a otras personas. Juro que nunca le haría daño». Graciela se volvió, los labios curvados en una sonrisa de desprecio. «Tú, una niñita pobre, crees saber más que los médicos, hospitales, especialistas, más que yo, que dediqué toda mi vida a la ciencia». Cada palabra era un martillazo. Alicia bajó la mirada, los dedos aún cerrados alrededor del frasco. Su silencio dolía más que cualquier respuesta. Ezequiel, desesperado, intentó interceder. «Mamá, por favor, me agradó ella. Solo quería ayudarme. ¿Por qué no me crees?». Graciela se volvió hacia él, y en ese instante la máscara de firmeza casi se derrumbó. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero levantó el mentón,
manteniendo la postura frente a todos los que observaban. «Porque no puedo arriesgarme a perderte, hijo mío. No después de todo lo que ya enfrenté para protegerte». Las palabras de ella, dichas con voz quebrada, cargaban el peso de una vida entera de vigilancia, de noches en vela y de miedos reprimidos. Alicia dio un paso atrás, tragando saliva. Las personas murmuraban alrededor, algunas con miradas de compasión hacia la niña, otras en silencio respetuoso por el dolor visible de la madre. El contraste entre la dulzura de la escena anterior y la explosión violenta de ahora dejaba a todos hipnotizados, como si estuvieran frente a un espectáculo doloroso e inevitable. «Me voy», murmuró Alicia, la voz casi rota. «Es lo mejor que puedes hacer», respondió Graciela, fría como el hielo, mientras apretaba a Ezequiel contra sí. El niño, con lágrimas en los ojos que nunca habían visto el mundo, extendió las manos hacia su amiga. «Alicia, no te vayas». Pero ella ya se alejaba, despacio, llevando el pequeño frasco junto a su pecho como si fuera su último recuerdo. El público abrió espacio, en silencio, dejándola pasar. Cada paso suyo parecía arrastrar consigo la esperanza que acababa de nacer en el corazón del niño. Y en medio del parque, Ezequiel se preguntaba ahogado, ¿habría acabado de perder la única oportunidad de ver? El camino de regreso a la mansión fue sofocante. Dentro del auto negro, silencioso y lujoso, solo el ruido del motor llenaba los vacíos entre las palabras afiladas de Graciela. Ella se sentaba erguida, como una reina herida, las manos crispadas sobre el regazo, mientras lanzaba frases que sonaban más como sentencias que como consejos. «Ezequiel, no puedes confiar en extraños. ¿Entiendes? El mundo no es seguro. Las personas pueden sonreírte y aún así querer hacerte daño». Su voz oscilaba entre el miedo y la ira, pero en el fondo era pura vulnerabilidad. El niño, encogido en el asiento trasero, mordía los labios para contener las lágrimas. «Pero mamá, ella no parecía mala. Alicia solo quería ayudarme», intentó argumentar, la voz baja, casi un susurro. Graciela se volvió hacia él, los ojos llenos de dolor. «No entiendes cuánto he luchado para mantenerte protegido. Desde el día en que naciste, cada decisión mía fue para que nada te lastimara. Y de repente, ¿te entregas en manos de una desconocida como si tu vida no valiera nada? No, Ezequiel, eso no volverá a repetirse». Él bajó la cabeza, apretando las manos contra las rodillas. Dentro de sí, la culpa se mezclaba con la repentina nostalgia por la sonrisa simple de la amiga que acababa de perder. La mansión surgió imponente frente a ellos, con sus portones automáticos y jardines iluminados. Pero para Ezequiel, aquel lugar que debería ser sinónimo de seguridad, parecía ahora una prisión aún más sofocante. Al entrar, Graciela no dio tregua. «Tienes que prometerme que nunca más aceptarás nada de extraños. Promételo, Ezequiel». Él respiró hondo, tratando de encontrar valor. «Lo prometo. Pero, mamá, ¿y si ella tenía razón?» Graciela cerró los ojos como si aquellas palabras fueran cuchillos clavándose en su piel. «Basta. No quiero escuchar nada más sobre eso». Las horas siguientes fueron pesadas. La cena transcurrió en silencio, el sonido de los cubiertos contra la porcelana resonando en el comedor inmenso como martillazos. Graciela miraba constantemente a su hijo, la expresión una mezcla de agotamiento y miedo. Ezequiel, por su parte, parecía distante, perdido en pensamientos. Aún sentía en el rostro el toque delicado de las manos de Alicia, y en el pecho guardaba las palabras suaves de ella. «Todo saldrá bien». Esos recuerdos tan recientes eran como pequeñas chispas encendidas en la oscuridad. Más tarde, ya en su cuarto, el niño se acostó sin ganas de dormir. Permaneció inmóvil, escuchando el sonido distante de los árboles golpeando contra las ventanas, y pensaba si había hecho mal en confiar en aquella niña. ¿Y si mi mamá tiene razón?
¿Y si me puse en peligro?, reflexionaba. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él le decía lo contrario. Una sensación distinta comenzaba a instalarse en sus ojos cerrados. Primero una presión suave, luego una especie de cosquilleo. Ezequiel frunció el ceño, llevó la mano al rostro y parpadeó varias veces, sin entender lo que estaba ocurriendo. Al inicio, solo fueron manchas, un juego confuso de luces y sombras. Parpadeó de nuevo, el corazón desbocado, y notó siluetas moviéndose. La respiración se aceleró. Se incorporó en la cama, los dedos temblorosos aferrando la cobija. ¿Será que...? Pensó, incapaz de terminar la frase. La habitación, antes siempre envuelta en la oscuridad que era su única realidad, comenzaba a revelarse en contornos suaves. Las líneas de la lámpara, la sombra de los muebles, todo era extraño y fascinante. Un escalofrío recorrió su espalda. Levantó la mano frente a los ojos, abrió los dedos lentamente y por primera vez vio una forma concreta, su propia mano. «Dios mío», murmuró, incrédulo. El corazón parecía que iba a estallar en su pecho. Se levantó tambaleando, las piernas temblorosas como si el suelo fuera nuevo. Llegó hasta la ventana y corrió la cortina con fuerza. Una ráfaga de luz invadió la habitación y Ezequiel cayó de rodillas, deslumbrado, pero riendo y llorando al mismo tiempo. Es luz de verdad», pensaba, en cada parpadeo sintiendo que el milagro se expandía, aún borroso pero real. El niño lloraba fuerte, el rostro empapado en lágrimas, las manos temblando sin saber si tocar el vidrio o sus propios ojos. A la mañana siguiente, ocurrió algo aún más sobrecogedor. Cuando Graciela entró al cuarto, llevando una bandeja con el desayuno, Ezequiel levantó la cabeza y quedó paralizado. Sus ojos, llenos de asombro, se fijaron en la figura de ella. Por primera vez, los ojos de él encontraron nitidez, el rostro de su madre, el cabello cuidadosamente arreglado, los labios pintados, pero sobre todo, los ojos. Ojos que ahora brillaban húmedos, incapaces de disimular la sorpresa. «Mamá, yo puedo verte», dijo con la voz entrecortada. La bandeja resbaló de sus manos y cayó sobre la cama, esparciendo tazas y panes por la sábana. Graciela retrocedió un paso, llevó las manos a la boca y dejó escapar el llanto como un río contenido. No es posible. Ezequiel, ¿me estás mirando?» Su voz fallaba, quebrada entre la incredulidad y la esperanza. Él asintió, riendo y llorando al mismo tiempo. «Te veo, mamá. De verdad te veo». Ella corrió hacia su hijo y lo abrazó con fuerza, tan fuerte que parecía querer fundir su cuerpo con el de él. Su rostro pegado al de él, las lágrimas mezclándose, y el niño, aún mareado con el descubrimiento, repetía sin parar: «Eres hermosa. Mamá, eres hermosa». La escena era arrebatadora. Una madre que siempre creyó que el control era la única forma de proteger, ahora quebrada ante lo imposible. Lo que más temía, la osadía de confiar en extraños, se había transformado en el milagro que devolvió la vista a su hijo. Allí, en el abrazo cargado de llanto y risa, no había ciencia, ni empresa, ni miedo. Había solo el encuentro de dos miradas que por primera vez se reconocían de verdad. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones dentro de la mansión. Graciela, aún conmovida por el milagro inesperado, no lograba desprenderse de la imagen de su hijo mirándola por primera vez. Cada gesto de Ezequiel, la forma en que recorría con los dedos los muebles para comparar con lo que ahora veía, las preguntas incansables sobre colores y formas, o el brillo extasiado en sus ojos al observar su propio reflejo en el espejo, era un golpe de ternura que la hacía llorar a escondidas. Sin embargo, en medio de esa alegría desbordante, algo la corroía. Aquella niña, Alicia. La extraña que,
con un simple frasco, le había dado a su hijo lo que la ciencia y el dinero jamás habían conseguido. Ezequiel hablaba de ella todos los días, recordando cada palabra y cada gesto. «Mamá, ella dijo que lo lograría, y lo logré. Tengo que agradecerle a Alicia, no puedo dejarla ir así». Repetía su nombre como quien invoca una promesa, y eso, de alguna manera, abría una herida en el corazón de Graciela. Al fin y al cabo, ¿cómo aceptar que algo tan grandioso viniera de fuera de su control? Aún así, la mirada suplicante de su hijo fue suficiente para convencerla. Con el pecho apretado, tomó una decisión. Iría a buscar a la niña. Encontrarla no fue fácil. A diferencia de su realidad de lujo y comodidad, Alicia vivía en un barrio sencillo, casi olvidado por el tiempo. Cuando Graciela descendió de su elegante auto y cruzó la estrecha calle de casas humildes, sintió las miradas curiosas de los vecinos, como si su presencia allí fuera un cuerpo extraño. Alicia estaba sentada en el umbral de su casa, los pies descalzos y la ropa marcada por el uso, pero con la misma sonrisa tímida que había encantado a Ezequiel. Al ver a la mujer, sus ojos se llenaron de incertidumbre, pero no huyó. «Tú», comenzó Graciela, la voz firme pero quebrada. «Fuiste tú quien aplicó ese colirio a mi hijo». La niña respiró hondo sin bajar la cabeza. «Sí, él me lo pidió y quise ayudarlo». Hubo un silencio pesado entre ambas, hasta que una voz masculina, firme y grave, resonó desde dentro de la casa. «Pase, señora. Creo que ya es hora de que conversemos». Cristian apareció en la puerta, el padre de Alicia. Un hombre de mediana edad, barba sin afeitar, mirada cansada, pero cargada de dignidad. Se secó las manos en un paño de algodón e hizo un gesto para que Graciela entrara. El contraste fue brutal. Afuera, la mujer poderosa, acostumbrada a salones de vidrio y mármol. Adentro, un hogar modesto, con muebles antiguos, olor a café fresco y libros apilados en estanterías improvisadas. Se sentaron todos en la pequeña sala. Cristian miró a Graciela con calma, como quien ya no tiene nada que perder. «Sé quién es usted. Trabajé para usted, en su empresa farmacéutica. Yo era del equipo de investigación, hace más de 10 años. Tal vez no recuerde mi nombre, pero yo recuerdo bien el rostro de la mujer que dirigía el imperio en el que yo creía». Las palabras despertaron en Graciela una sensación incómoda, una chispa de memoria. Él continuó: «Me despidieron, no porque no hiciera mi trabajo, sino porque me negué a aprobar un medicamento que pondría en riesgo miles de vidas. Yo lo denuncié, y, en lugar de escucharme, me llamaron problemático. Ejecutivos ambiciosos conspiraron contra mí, y en pocos meses estaba fuera, cargando solo mi honor y una hija pequeña en brazos». Graciela se removió en la silla, el corazón acelerado. Alicia, sentada al lado de su padre, le apretaba la mano, como si fuera ella quien lo sostuviera en aquella confesión. Cristian prosiguió: «El despido me destruyó. Perdí la casa donde vivía, los amigos que se alejaron como si yo fuera un criminal, la credibilidad construida en años de investigación. Vi puertas cerrarse una tras otra. Trabajé como dependiente, como cargador, hasta como albañil, todo para asegurar que Alicia tuviera qué comer. Muchas veces nos fuimos a dormir con hambre. Muchas veces tuve que elegir entre comprar pan o pagar la luz». Pasó la mano por sus ojos como si apartara los recuerdos amargos, pero continuó firme. «Aún así, no me rendí. Seguí estudiando en silencio, garabateando fórmulas en pedazos de papel, improvisando un laboratorio en casa, guardando cada centavo para comprar reactivos baratos. Este colirio que tanto teme es fruto de años de sacrificio, de noches en vela, de creer que la ciencia solo tiene valor si sirve a las personas. Nació del hambre y de la dignidad. Y ahora, irónicamente, fue él quien le devolvió la vista a su hijo. El silencio que siguió fue devastador». Graciela miró alrededor, absorbiendo cada detalle de la sencillez de aquella casa.
cada marca de lucha estampada en los objetos. La imagen de su hijo sonriendo al verla por primera vez volvió a su mente, y junto con ella, el peso de la revelación. La cura de Ezequiel no había venido de su fortuna, ni de sus laboratorios millonarios, sino de las manos del padre de Alicia, un hombre al que su propia empresa había condenado al olvido. Yo necesito confirmar esto. Sanejo finalmente con la voz quebrada. Necesito entender lo que realmente pasó. Christian solo asintió, sereno. Adelante, busque en los archivos de su empresa. Encontrará mi nombre allí, junto con las mentiras que inventaron para justificar mi despido. Esa noche, de regreso a la mansión, Graciela se sumergió en documentos antiguos, reportes, memorandos olvidados en los archivos digitales de la compañía. Y cada línea confirmaba la versión de Christian. Había sido silenciado por mantener la ética, por negarse a traicionar la ciencia a cambio de ganancias. La verdad la golpeaba como una serie de puñetazos. Por primera vez en muchos años, no se sentía la empresaria inquebrantable, sino una mujer frente al espejo de su propia omisión. Y al pensar en Ezequiel, no quedaba duda. El milagro que salvó a su hijo había nacido justamente de la integridad de alguien a quien el mundo entero había intentado borrar. Pasaron 2 días, pero la mente de Graciela no encontró descanso. Cada documento leído, cada firma y cada informe que confirmaba la versión de Christian la corroían por dentro. Las pruebas estaban frente a ella, incontestables. El error no era solo de la empresa que llevaba su nombre, sino de ella misma, que en algún momento cerró los ojos ante la forma en que actuaban sus ejecutivos. Incapaz de soportar el peso de esa verdad, Graciela regresó al barrio sencillo donde vivían Christian y Alicia. Cuando tocó la puerta, ya no traía consigo la arrogancia de la empresaria millonaria, sino la vulnerabilidad de una madre y de una mujer consciente de sus fracasos. Christian abrió la puerta y la miró en silencio, como quien ya no espera nada de ella. Alicia, al fondo, observaba con los ojos muy abiertos, todavía marcada por el recuerdo del enfrentamiento en el parque. Graciela respiró hondo, la voz quebrada, pero firme. Tú tenías razón todo el tiempo. Lo vi en los documentos. Yo no lo sabía, pero eso no cambia el hecho de que soy responsable. Fue mi empresa la que permitió que todo sucediera. Yo permití que todo sucediera. Y no voy a huir de esa responsabilidad. Christian no respondió de inmediato. Solo cruzó los brazos, la mirada pesada, como quien carga una vida entera de cicatrices. Entonces Graciela, antes de que él pudiera cuestionarla, continuó. No estoy aquí para pedir disculpas solo con palabras. Estoy aquí para redimirme con acciones. Voy a exponer la verdad. Voy a mostrarle al país quiénes fueron los culpables y voy a limpiar tu nombre. No necesitas pedirme nada. Ya lo decidí. Se lo debo a ti, a Alicia, John y a mi propio hijo. En ese instante, el silencio entre ellos fue roto solo por el sonido de la respiración tensa de Alicia. Graciela se volvió hacia ella y por primera vez bajó la mirada ante la niña. También necesito pedirte perdón. En el parque te traté como si fueras un peligro, cuando en realidad fuiste un ángel que entró en la vida de mi hijo. Me equivoqué contigo, Alicia, profundamente, y voy a cargar eso conmigo. Pero quiero que sepas, nunca olvidaré lo que hiciste. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas, pero permaneció en silencio, apretando la mano de su padre. Pocos días después, el país entero se detuvo frente al televisor. En cadena nacional, Graciela apareció en un podio, rodeada de periodistas, cámaras y flashes incesantes. Vestía con sobriedad, pero su rostro mostraba cansancio, como quien había decidido abandonar todas las máscaras. Con la voz firme pero emocionada, anunció: «Comparezco ante todos para reconocer un error que mi empresa cometió. Hace más de 10 años, un hombre íntegro, Christian, fue injustamente tratado y expulsado del mercado porque se negó a aprobar un medicamento peligroso. Mientras mi empresa obtenía ganancias,
Él y su hija luchaban por sobrevivir. Los murmullos del público resonaron, pero Graciela prosiguió. Yo no sabía nada, pero eso no es excusa. Era mi responsabilidad saber, y fallé. Fallé con él, con su hija, y también fallé con mi propio hijo, cuando traté como una amenaza a la niña que trajo esperanza a nuestra vida. Pido perdón públicamente a Alicia, que con valentía y generosidad fue más humana que yo. Su voz se quebró, y los flashes iluminaron las lágrimas que corrían por su rostro. Respiró hondo, recuperando la firmeza. Hoy anuncio la destitución inmediata de los ejecutivos que orquestaron esta injusticia. Y más, anuncio la invitación oficial a Christian para regresar, no como empleado, sino como líder de una nueva división de nuestra empresa, una división dedicada a la investigación ética, a la transparencia y a la medicina accesible para todos. El lugar que le fue arrebatado será devuelto con honor. El impacto fue inmediato. Los titulares comenzaron a surgir en tiempo real. El país veía incrédulo a una de las mujeres más poderosas del sector farmacéutico despojarse del orgullo frente a las cámaras, ofreciendo no justificaciones, sino confesiones. La imagen de ella, antes asociada al control y la arrogancia, se transformaba ante los ojos de todos. La conferencia de prensa repercutió como un terremoto. Los titulares se multiplicaron, las radios comentaban sin parar y las redes sociales desbordaban de debates. Algunos exaltaban el valor de Graciela al exponer a su propia empresa, otros la criticaban por haber tardado tanto, pero en medio de la ola de opiniones emergía una certeza. Christian ya no era un nombre olvidado, era un símbolo de integridad. Días después, Graciela lo buscó nuevamente, esta vez en su casa, no como una empresaria intentando reparar un error, sino como una mujer dispuesta a escuchar. El encuentro fue más sencillo, sin formalidades. Se sentaron en la modesta mesa de la cocina de Christian, con Alicia y Ezequiel presentes, como si fueran testigos de algo mayor. Graciela respiró hondo, mirándolo a los ojos. La invitación que hice en público sigue en pie, pero sé que tienes todo el derecho de desconfiar de mí, de mi empresa y de todo lo que represento. Por eso, quiero escuchar de ti. ¿Qué haría que volvieras? Christian apoyó las manos sobre la mesa, los ojos fijos, la voz grave pero cargada de sinceridad. Yo solo regreso si es para hacer las cosas bien, sin ganancias a cualquier costo, sin atajos que perjudiquen a quienes lo necesitan. Si vuelvo, será solo con un propósito, devolver dignidad a las personas. Si no es así, no quiero nada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un ultimátum. Alicia observaba en silencio, orgullosa de su padre. Ezequiel, con los ojos atentos, parecía comprender que estaba presenciando un momento que cambiaría no solo sus vidas, sino las de muchos. Graciela sintió un nudo en la garganta, pero no dudó. Acepto, sin condiciones, sin cláusulas ocultas. Yo quiero cambiar, Christian. Este milagro en la vida de mi hijo no fue solo médico, fue moral. Tú me mostraste que la verdad vale más que cualquier imperio. Si aceptas caminar conmigo, voy a renunciar a la vieja forma de hacer las cosas. El silencio fue roto por la respiración profunda de Christian. La observó por un instante, como quien busca señales de mentira, pero no encontró nada más que vulnerabilidad y determinación. Está bien, dijo finalmente, pero no esperes de mí discursos pulidos ni sonrisas para los medios. No quiero reconocimiento, quiero resultados. Quiero ver medicinas llegar a donde nunca han llegado. Quiero ver niños sonriendo porque recuperaron la vista. Solo así habrá valido la pena. Graciela asintió, emocionada. Eso es todo lo que yo también quiero. Los días siguientes fueron de trabajo intenso. Graciela movilizó a su equipo para crear en tiempo récord una nueva división de la empresa, con Christian al frente. Él llevó sus antiguas anotaciones, fórmulas guardadas en cuadernos amarillentos,
y frascos improvisados que cargaban años de esfuerzo solitario. Ahora, con infraestructura de punta y recursos ilimitados, aquello podía transformarse en algo mucho mayor. Alicia, radiante, acompañaba cada paso, orgullosa de ver a su padre finalmente reconocido. El anuncio oficial llegó poco después. La primera campaña de distribución gratuita del colirio sería lanzada en hospitales, ONGs y comunidades olvidadas. La noticia fue recibida como un rayo de esperanza. En los periódicos se publicaban imágenes de filas de personas, ojos húmedos, manos levantadas en agradecimiento, incluso antes de recibir el frasco. El proyecto no solo trataba de curar, se trataba de devolver lo que les había sido quitado a miles, la oportunidad de ver. Ezequiel observaba todo con los ojos brillantes. Al lado de Alicia, sentía que aquella historia no era solo suya. Era de todos los que habían vivido en la oscuridad y ahora podían soñar con la luz. La alianza entre Graciela y Cristian no era un contrato de negocios, era un acuerdo de verdad, firmado no en papeles, sino en vidas transformadas. La noticia de la distribución gratuita del colirio se extendió por el país como fuego en campo seco. Periódicos, radios y programas de televisión no hablaban de otra cosa. Las primeras imágenes comenzaron a circular. En un pequeño pueblo del interior, una señora de cabellos blancos lloraba al poder ver nuevamente el rostro de sus nietos. En una clínica comunitaria, madres rompían en llanto al mirar a sus hijos por primera vez. En una escuela, niños corrían por el patio riendo, maravillados con los colores que hasta entonces solo existían en sus imaginaciones. Cada video compartido era un testimonio vivo de que algo extraordinario estaba sucediendo. Las redes sociales se transformaron en un mosaico de milagros cotidianos. Videos virales mostraban a ancianos sonriendo frente a una puesta de sol, niños señalando flores coloridas, jóvenes describiendo las formas de la luna como si la vieran por primera vez. Comentarios emocionados se multiplicaban. Mi mamá volvió a ver después de 15 años. Mi hijo dijo que el cielo es azul y nunca olvidaré ese momento. No era solo la visión física lo que se estaba restaurando, sino la dignidad de miles de personas. Ezequiel, sentado frente al televisor de la mansión, seguía todo con el corazón acelerado. A su lado, Alicia sonreía, los ojos brillando al ver a su padre finalmente reconocido. «¿Ves, Alicia? Todo esto empezó contigo. Si no me hubieras dado ese frasco», dijo él, apretando con fuerza su mano. Ella rió, algo tímida. «No fue solo por mí. Fue mi papá. Fueron las personas que creyeron, pero tú también fuiste valiente. Confiaste cuando cualquiera habría tenido miedo». Ezequiel negó con la cabeza, sonriendo. «Aún así, tú fuiste la primera luz de mi vida». Ambos comenzaron a acompañar a Cristian y a Graciela en eventos, campañas y entrevistas. Su imagen juntos conquistaba los corazones de la gente. Siempre lado a lado, Alicia y Ezequiel se convirtieron en símbolos de una amistad que había nacido en medio del dolor, pero que floreció como esperanza para el país. En hospitales, aparecían tomados de la mano, conversando con niños que esperaban recibir el colirio, transmitiendo valor y confianza. El simple gesto de verlos juntos ya emocionaba a familias enteras. En la intimidad, su amistad se fortalecía aún más. De noche, acostado sobre el césped de los jardines de la mansión, Ezequiel señalaba las estrellas, describiendo su fascinación. «Parecen diamantes en el cielo. ¿Ya te acostumbraste a verlas?» Alicia sonrió. «Nunca. Siempre que las miro, parece la primera vez. Creo que es así con las cosas más hermosas. Nunca nos acostumbramos de verdad». Y los dos reían, compartiendo secretos y sueños como hermanos de alma. Las cámaras de los medios registraban cada paso, pero lo que nadie lograba capturar era la complicidad silenciosa que los unía. Cuando Ezequiel se ponía nervioso en algún discurso, era la mano firme de Alicia la que lo tranquilizaba.
Cuando Alicia se retraía ante la multitud, era la mirada confiada de él la que la fortalecía. Juntos, parecía que habían nacido para completarse, como si el destino hubiera cosido sus vidas en la misma línea de esperanza. Y mientras miles de ojos se abrían para mirar el mundo por primera vez, ellos también descubrían algo aún mayor. La visión no era solo un don físico, sino una nueva manera de existir, una nueva forma de caminar lado a lado, sin miedo, sin barreras, como si el futuro estuviera finalmente al alcance de todos. El parque estaba silencioso aquella tarde, como si la propia naturaleza supiera que algo importante estaba a punto de suceder. El sol teñía el cielo con tonos de naranja y dorado, y el viento suave hacía danzar las hojas de los árboles. Graciela extendía un mantel de picnic sobre el césped, mientras Christian colocaba una canasta sencilla a su lado. Era una escena común, pero para ellos cargaba el peso y la belleza de todo lo que habían superado. Los niños corrían por el campo, riendo fuerte, hasta dejarse caer sobre el pasto, uno al lado del otro. Ezequiel se volvió hacia Alicia, los ojos aún maravillados con el mundo que descubría cada día. Tú fuiste lo primero que vi, y ahora parece que siempre te hubiera conocido. Alicia sonrió, apretando su mano. Y tú eres el hermano que la vida me dio. Nunca tuve a alguien tan cercano. Ahora lo tengo. Se quedaron en silencio unos segundos, solo riéndose el uno al otro, como si compartieran un secreto que nadie más podría entender. Más atrás, Graciela observaba la escena con los ojos húmedos. Christian, sentado a su lado, rompió el silencio. Míralos, parecen hechos el uno para el otro, no como pareja, no todavía, sino como hermanos, como parte de algo más grande. Graciela respiró hondo, emocionada. Es impresionante. Pasé la vida intentando proteger a mi hijo de todo, pero fue cuando solté el control que él ganó no solo la vista, sino también una hermana, y yo gané mucho más de lo que esperaba. Christian volvió la mirada hacia ella, firme, pero lleno de ternura. Tú también cambiaste. Ya no eres la mujer que conocí de lejos, atrapada en cifras y números. Ahora veo a alguien capaz de despojarse del orgullo frente a millones, capaz de inclinarse para pedir perdón a una niña. Eso es grandeza de verdad. Graciela sintió el corazón acelerarse. Se volvió hacia él permitiéndose una sonrisa tímida. Y yo veo en ti al hombre que nadie pudo destruir. Aún con hambre, aún sin reconocimiento, permaneciste fiel a lo que creías. Christian, te admiro más de lo que puedo expresar. Hubo un silencio cargado de algo nuevo, algo que iba más allá del respeto profesional. Él entonces tomó su mano, con un gesto simple pero firme. Tal vez la vida nos esté dando otra oportunidad, no solo de recomenzar en el trabajo, sino como personas, como familia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y Graciela dejó escapar una lágrima. Una familia. Es todo lo que siempre quise para mi hijo. Y todo lo que, en el fondo, yo también siempre necesité. Los niños corrieron de vuelta hacia ellos, sentándose entre los dos. Alicia recostó la cabeza en el hombro de Graciela, y Ezequiel tomó la mano de Christian como si fuera lo más natural del mundo. El atardecer pintaba el cielo con colores vibrantes, y los cuatro permanecieron allí, unidos en silencio, hasta que Ezequiel murmuró: «Ahora sé que nunca más voy a estar solo». Graciela lo abrazó, Alicia sonrió, y Christian completó: «Porque juntos ya somos una familia». Los cuatro permanecieron allí, unidos, riendo, intercambiando miradas llenas de ternura. No estaban ligados por sangre, sino por elecciones, valentía y amor. En aquel parque, el mismo donde todo había comenzado, nacía una nueva historia. La historia de una familia reconstruida por la verdad, por la amistad de los niños y por el amor que florecía entre dos corazones que finalmente habían aprendido a ver. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este.
Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. En la iglesia llena de invitados, el novio en su silla de ruedas sonreía al ver a la novia caminar por la alfombra roja. Pero el silencio se rompió cuando apareció una niña y declaró: «No te cases con ella, y yo te curo». Él rió, pensando que era un absurdo. En ese instante, sin saberlo, elegía un camino que revelaría el lado más oscuro de la mujer a la que estaba a punto de llamar esposa. Ignacio tenía apenas 36 años, pero el peso de su historia ya lo hacía parecer mucho más vivido de lo que realmente era. Heredero de una inmensa red de empresas millonarias, había sido durante años el rostro carismático de los negocios de la familia. Era admirado por su inteligencia, su visión y hasta por su manera generosa de tratar a empleados y socios. Sin embargo, un accidente doméstico, simple y cruel en su ironía, lo había cambiado todo. Una caída en su propia casa lo dejó parapléjico. Desde entonces, cada día estuvo marcado por límites y dolores que jamás imaginó enfrentar. Fue en ese periodo de sombra cuando apareció Amanda, hermosa, atenta, dedicada. Hacía 2 años se había convertido en su apoyo y de repente también en su prometida. Completamente enamorados, se comprometieron y el tan esperado día de la boda llegó. La iglesia estaba colmada de lujo. Lámparas de cristal lanzaban reflejos dorados en las paredes, mientras hileras de rosas blancas cubrían cada rincón, esparciendo un perfume dulce por el aire. Era el día perfecto, el escenario que muchos describían como el renacimiento de Ignacio. El hombre que había perdido el brillo volvía a sonreír, ahora al lado de Amanda, su fiel cuidadora y prometida dedicada. El organista, con notas suaves, llenaba el ambiente de solemnidad. Ignacio, sentado en su silla de ruedas barnizada, acomodó el saco negro y respiró hondo, tratando de contener la emoción. Es hoy, es la oportunidad de empezar de nuevo, pensaba. A su alrededor, los invitados sonreían, todos convencidos de que presenciaban una historia de superación. Y entonces, Amanda apareció en la entrada principal. El vestido blanco, con bordados sutiles que brillaban a la luz, parecía transformarla en una visión etérea. El velo ligero se balanceaba suavemente con cada paso, mientras avanzaba por la nave central con una postura impecable. Su sonrisa parecía tan genuina que muchos se conmovieron. Ignacio sintió un nudo en la garganta, las lágrimas casi escapando. «Tuve suerte en encontrarte», murmuró en voz baja, como si hablara solo para sí mismo. Sus ojos brillaban de emoción. La ceremonia estaba a punto de comenzar. El sacerdote ya se preparaba para dar inicio a las palabras que sellarían la unión. Pero fue en ese instante, cuando todo parecía perfectamente orquestado, que la escena se rompió. De repente, entre los bancos, apareció una niña pequeña, con ropa sencilla, el cabello despeinado y la mirada firme. Se plantó justo en medio de la nave, interrumpiendo el cortejo de la novia. El contraste era brutal. De un lado, Amanda con su imponencia y lujo, del otro, la sencillez de una niña que parecía cargar algo mucho más grande que su edad. El silencio se instaló, y todas las miradas se dirigieron hacia ella. Su voz firme resonó, cortando el aire. «No te cases con ella, y yo te curo». Los invitados contuvieron la respiración, e Ignacio sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. «¿Qué es esto? ¿Quién es esa niña?», pensó con el corazón desbocado. Amanda se congeló por un segundo, incapaz de creer lo que había escuchado. Entonces, la sonrisa angelical que había mantenido hasta ese momento se deshizo en una máscara de odio. Sus ojos chispearon como cuchillas afiladas. Con pasos rápidos, Amanda se acercó a la niña y antes de que alguien pudiera reaccionar, la tomó del brazo frágil con fuerza. «¡Insolente! ¿Quién te crees para interrumpir mi boda?», vociferó
mientras la empujaba al suelo con brutalidad. El golpe del cuerpo de la niña contra el mármol resonó en la iglesia, arrancando gritos de horror de los invitados. Pero Amanda no se detuvo ahí. Señalando a Francisca con el dedo, continuó con la voz cargada de veneno. «Lárgate de aquí, miserable. Mírate, toda sucia, atreviéndote a hablar de cura. No eres más que una niña perdida que no sabe lo que dice». Las palabras cayeron como cuchillas en el corazón de la niña y en el de todos los que miraban atónitos. Lo que debía ser el gesto más bello de la vida de Amanda se transformaba en un espectáculo de crueldad. Francisca, con lágrimas rodando por su rostro, se apoyó en el suelo e intentó levantarse. El dolor era evidente, pero también había una valentía inesperada en su postura. Mirando directamente a Ignacio, dijo con voz temblorosa pero llena de convicción: «Si dices sí, te estarás condenando. Yo puedo ayudarte». El murmullo creció entre los bancos. La gente cuchicheaba sin poder creer lo que veía. Ignacio sintió que el mundo giraba. Su corazón latía descompasado, la mente aturdida, intentando comprender aquellas palabras que parecían más que un simple capricho infantil. Amanda, tomada por el odio y el miedo de perder el control, jaló a Francisca del brazo y la empujó hacia la puerta, obligándola a salir. La escena era humillante, y muchos invitados apartaron la mirada, incapaces de enfrentar semejante violencia en plena iglesia. Aún así, la niña resistió hasta el último instante, sus ojos llenos de lágrimas fijos en Ignacio, como si le imploraran que viera más allá de las apariencias. El asombro en su rostro era evidente. Sus manos temblaban, el sudor corría por su nuca. Por primera vez desde que la ceremonia había comenzado, ya no estaba seguro de nada. Ignacio permaneció inmóvil, mirando el altar como si ya no lo reconociera. Las palabras de la niña resonaban en su mente, golpeando contra cada pedazo de convicción que creía tener. Amanda, al regresar, trató de recomponer la sonrisa, pero su expresión revelaba una herida irreversible. Todos lo habían visto. Los invitados murmuraban y el sacerdote dudaba en continuar. Ignacio, con la mirada perturbada, sabía que aquella escena había plantado algo dentro de él, una semilla de duda que ya no podría ignorar. El murmullo aún resonaba en la iglesia, como una herida abierta que no terminaba de cerrar. Las palabras de la niña, así como la violencia de Amanda, habían dejado el ambiente impregnado de tensión. El sacerdote, con las manos temblorosas, carraspeó tratando de retomar la solemnidad, pero su voz salió débil. «Ignacio, ¿aceptas a Amanda como tu legítima esposa?» El sonido reverberó, pero en lugar de traer paz, trajo un silencio sofocante. Los invitados contuvieron la respiración, cada mirada dirigida al hombre en la silla de ruedas. Ignacio tragó saliva. El corazón parecía latir en sus oídos, y la imagen de la niña expulsada a la fuerza insistía en no salir de su mente. Amanda, a su lado, forzó una sonrisa, pero ya no era la misma sonrisa radiante de la entrada triunfal. Los labios temblaban, los dientes apretados escondían la rabia que aún no lograba disimular. Con una delicadeza ensayada, apretó la mano de Ignacio y murmuró entre dientes, sin mover mucho los labios: «Responde ya, no me hagas pasar vergüenza». Él la miró de reojo y fue como si hubiera visto por primera vez la sombra que habitaba en ese rostro. La belleza seguía ahí, pero ahora parecía un disfraz, una máscara. Ignacio respiró hondo y el tiempo pareció extenderse. Cada segundo era una eternidad. Recordó todo lo que habían vivido juntos, los días después del accidente, cuando Amanda lo abrazaba y decía que jamás lo abandonaría, las noches en que lloró de dolor físico y ella, con paciencia, secaba sus lágrimas. Pero, detrás de esos recuerdos, la escena en la iglesia surgía con fuerza. La misma mujer que lo cuidaba había sido capaz de humillar a una niña indefensa delante de todos. ¿Cuál de las dos es la verdadera Amanda?, se preguntaba a sí mismo. El dilema lo aplastaba.
Los invitados comenzaron a intercambiar miradas ansiosas. Una señora al fondo murmuró, ¿no va a responder? Otro hombre, viejo amigo de la familia, suspiró. Esto está mal. Algo pasó. El clima de fiesta se había disuelto en incomodidad y hasta los más esperanzados percibían que esa historia ya no tenía la misma pureza. Ignacio sabía que todos lo observaban, esperando su palabra, su sí liberador. Pero dentro de él, el peso de la duda hacía imposible pronunciar la respuesta. Finalmente, su voz rompió el silencio. Yo no puedo. Un escalofrío recorrió la iglesia. Amanda abrió los ojos de par en par, incrédula. ¿Cómo que no puedes?, susurró, ahora sin preocuparse por ocultar el odio. Ignacio continuó, la voz vacilante pero firme en esencia. No puedo, necesito tiempo. No puedo decir sí hoy. El sacerdote, sorprendido, bajó los ojos hacia el libro y lo cerró con delicadeza, como quien da por terminado un ritual que no podía continuar. El murmullo explotó en todas direcciones. Amanda dejó escapar una risa corta, nerviosa, que pronto se transformó en una expresión de furia. Sujetó el brazo de Ignacio con fuerza, inclinándose hasta casi rozar su rostro. «Me vas a pagar por esta humillación». Sus ojos ardían como fuego. Ignacio, conmocionado, desvió la mirada, incapaz de enfrentar a la mujer que, hasta minutos atrás, creía ser su ángel guardián. Solo murmuró una frase: «Necesito pensar». Y esa frase, simple, fue suficiente para encender aún más el odio en Amanda. La ceremonia se deshizo en un clima de caos. Los invitados se levantaron, algunos en shock, otros tratando de consolar a Amanda, que lloraba de manera casi teatral, pero entre lágrimas y sollozos, su mirada buscaba siempre a Ignacio con una mezcla de rencor y amenaza. Él, silencioso, se dejó conducir en su silla de ruedas hasta el auto, mientras por dentro el pecho le latía de confusión. La imagen de la niña resonaba como una revelación que ya no podía ser borrada. Algo estaba mal, y ahora no podía negarlo. Más tarde, en casa, el silencio se convirtió en grito. Amanda explotó en rabia, las manos temblorosas, la voz cortante. «¿Cómo te atreves a avergonzarme delante de todos? 2 años, Ignacio, 2 años cuidando de ti, creyendo que este sería nuestro momento». Él, con la mirada perdida, solo repetía: «Necesito pensar, necesito entender lo que está pasando». Amanda, dominada por la furia, alzó la voz aún más. «¿Entender qué? Una niña mugrosa apareció y dejaste que arruinara nuestro día. Eres un débil, Ignacio, un cobarde». Las palabras, crueles, atravesaron su corazón. Ignacio retrocedió, como si cada ofensa fuera un golpe invisible. Su mente, sin embargo, no estaba allí, sino atrapada en el recuerdo de la niña. Sus lágrimas, sus palabras firmes, su valentía inusual. «Si dices sí, te estarás condenando. Yo puedo ayudarte». El eco resonaba sin descanso. Sabía que había algo escondido, algo que Amanda jamás contaría. Y aunque por dentro estaba hecho pedazos, una semilla había sido plantada. Una semilla que germinaba en forma de duda, mezclada con miedo y curiosidad, y que ya no podría ser ignorada. Ignacio no pegó los ojos esa noche. La pelea con Amanda resonaba en cada rincón de la casa como un fantasma que se negaba a irse. Acostado en su cama amplia, rodeado de silencio, se sentía más solo que nunca. El rostro de Amanda, distorsionado por el odio, venía a su mente a cada instante, pero pronto era sustituido por el recuerdo de la niña. Aquellas palabras simples: «Si dices sí, te estarás condenando», ardían como brasas en su pecho. «¿Quién eres tú, niña? ¿Cómo puedes saber tanto de mí?», repetía mentalmente, girando inquieto. Las horas avanzaban, pero el sueño no llegaba. Cada golpe del reloj solo reforzaba la urgencia de encontrar respuestas. Por la mañana, con los ojos rojos de cansancio y la cabeza palpitante, Ignacio tomó una decisión. Debía encontrar a la niña.
Mientras Amanda bajaba las escaleras, todavía con el gesto endurecido de la noche anterior, él dijo en tono frío: «Necesito salir». Ella frunció el ceño. «¿Salir? ¿A dónde? Apenas puedes moverte solo». Ignacio respondió sin mirarla: «Hay cosas que debo aclarar». Amanda sonrió de lado, pero no era una sonrisa cariñosa, sino de desprecio. «¿Aclarar qué? ¿Vas a buscar a esa mugrosita?». Ignacio guardó silencio. La verdad estaba escrita en su rostro, y eso solo hizo crecer la furia de Amanda. Horas más tarde, ya en la calle, el contraste de la ciudad cayó sobre él como un golpe. Sus guardias lo ayudaban a desplazarse entre las aceras concurridas, pero el corazón parecía guiado por una fuerza invisible. Pasó por plazas, calles estrechas, callejones escondidos, siempre con los ojos atentos. Preguntaba a conocidos, describía a la niña, pero muchos solo negaban con la cabeza confundidos, hasta que alguien, un anciano de cabellos grises sentado en la puerta de una panadería, murmuró: «Creo haberla visto por aquí. Suele quedarse en un albergue de niños, no muy lejos de aquí». Ignacio agradeció, la esperanza renaciendo dentro de él. El albergue era un edificio sencillo, con paredes desgastadas por el tiempo, en nada parecido a los ambientes lujosos donde Ignacio había vivido. Los niños jugaban en el patio, algunos corriendo, otros dibujando con pedazos de gis en el suelo. El sonido de risas infantiles lo envolvió de una forma extraña. Había vida allí, genuina, libre de máscaras. Ignacio sintió una punzada en el pecho. Hacía mucho tiempo que no veía tanta pureza. Cuando finalmente la vio, su corazón se aceleró. Francisca estaba sentada en un banco de madera, sosteniendo una muñeca vieja, los ojos perdidos en el horizonte. Al verlo, no mostró sorpresa, solo levantó la cabeza y dijo con calma: «Sabía que vendrías». Ignacio tragó saliva, invadido por una mezcla de alivio y miedo. «¿Quién eres tú, niña?», preguntó con la voz temblorosa. Francisca lo miró con ojos profundos, demasiado maduros para su edad. «Me llamo Francisca. Mi madre trabajaba como empleada en la casa de tu ex socio, el hombre que murió hace años». Ignacio sintió el estómago revolverse. «El socio... dicen que fue un accidente», murmuró. La niña negó con la cabeza firme. «No fue accidente. Fue Amanda. Ella lo envenenaba poco a poco, adulteraba sus medicinas y, cuando murió, se quedó con todo el dinero que pudo sacar de esa familia. Mi madre siempre me advirtió: haría lo mismo contigo». Las palabras golpearon a Ignacio como un torrente. Él, que siempre había confiado ciegamente en Amanda, ahora veía cada pieza del rompecabezas tomar otra forma. «¿Estás diciendo que... Amanda...?» Francisca no desvió la mirada. «Sí». «Que lo está haciendo de nuevo. Esas medicinas que tomas todos los días no sirven para curarte. Son lo que te mantiene atrapado en esa silla». El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Ignacio. «Dios mío», exclamó, con la voz entrecortada. Francisca añadió: «Mi madre escuchó conversaciones, vio frascos cambiados. Siempre me decía: si algún día Amanda ataca de nuevo, debes hacer algo». Ignacio se llevó las manos al rostro, desesperado. Los recuerdos llegaron como golpes. Las medicinas diarias, el sabor amargo, la sensación de nunca mejorar. ¿Será posible? ¿Amanda habría tenido el valor de envenenarme poco a poco?, pensaba, con los ojos llenos de lágrimas. Francisca, sin embargo, mantuvo la firmeza. «Necesitas abrir los ojos. No estás enfermo como crees. Estás siendo engañado». El silencio cayó entre ellos, pesado. Ignacio sentía como si estuviera despertando de una pesadilla que había durado años. Por primera vez, la figura de Amanda ya no le parecía un ángel, sino una amenaza. El sonido de los niños jugando alrededor volvió a llenar el aire, pero Ignacio no podía concentrarse en nada más que en aquella revelación. Su pecho se agitaba, las manos le temblaban sobre los brazos de la silla de ruedas.
La niña, tan joven y frágil, se había convertido de repente en su única fuente de verdad. Entonces, debo investigar, murmuró, con un brillo de determinación en los ojos. Francisca solo asintió, y por un instante, el silencio entre ellos fue más elocuente que cualquier palabra. Ignacio lo sabía, su vida nunca volvería a ser la misma. Los días siguientes estuvieron marcados por una inquietud que no le daba tregua. Ignacio, con la ayuda de Francisca, comenzó a revisitar lugares que hasta entonces parecían enterrados en su memoria. El punto de partida fue la antigua casa del socio, ahora abandonada y cubierta de polvo. Las paredes cargaban un silencio pesado, como si guardaran secretos que nunca habían sido revelados. Ignacio pasaba las manos temblorosas por los estantes vacíos, sintiendo el corazón acelerarse con cada detalle. Francisca, atenta, decía en voz baja: «Mi madre siempre dijo que aquí había pruebas, solo necesitamos encontrarlas». La convicción de la niña reavivaba en él una fuerza que creía perdida. En el ático, entre cajas húmedas y papeles amarillentos, encontraron la primera señal: un cuaderno de anotaciones del socio. Las páginas estaban repletas de registros sobre las medicinas que tomaba y había fragmentos subrayados con letras temblorosas: reacciones extrañas, mareos, debilidad sin motivo. Ignacio tragó saliva, los ojos llenos de lágrimas. «Es lo mismo que siento todos los días», murmuró, apretando el cuaderno contra su pecho. Francisca lo miró con firmeza. «Ella está repitiendo la misma historia contigo». El choque fue brutal. Amanda, la mujer que él creía ser la razón de su supervivencia, ahora aparecía como su verdugo. Decididos a ir más allá, buscaron a antiguos empleados del socio. Muchos estaban recelosos, temerosos de recordar el pasado, pero algunos, ante la presencia de Ignacio, abrieron su corazón. Una enfermera anciana contó con lágrimas en los ojos que una vez sorprendió a Amanda cambiando frascos de medicinas, pero nunca tuvo valor de hablar. «Temí por mi vida», confesó, con la voz casi apagada. Otro empleado, un chofer, recordó conversaciones sospechosas sobre dejar las cosas como estaban, siempre relacionadas con Amanda. Ignacio escuchaba cada relato como si fueran cuchilladas invisibles. El peso de la traición aplastaba su pecho. Amanda, la mujer que lo acompañaba a diario, que decía ser su fuerza, surgía ahora como una manipuladora cruel, calculadora, capaz de matar para enriquecerse. «Todo este tiempo yo pensaba que ella era mi ángel», desahogó Ignacio, con la voz entrecortada. Francisca se acercó, puso su pequeña mano sobre la de él y respondió: «El verdadero ángel fue mi madre, que intentó advertir, y ahora soy yo quien está aquí para abrirte los ojos». El vínculo entre ellos se fortalecía a cada instante. Ignacio ya no veía a una simple niña, sino a alguien enviada para rescatarlo de la oscuridad. De vuelta en su propia casa, Ignacio comenzó a notar detalles que antes pasaban inadvertidos. Las miradas de Amanda cuando le traía el vaso de agua con las medicinas, la manera en que insistía en que nunca olvidara la dosis, la prisa en cambiar recetas médicas. Cada gesto, antes interpretado como cuidado, ahora parecía un acto de control. «Ella nunca quiso verme mejorar», pensaba, con un nudo en la garganta. Francisca, siempre a su lado, observaba todo en silencio, pero su mirada firme mostraba que él ya no estaba solo. Y como si presintiera que algo cambiaba, Amanda comenzó a actuar de manera diferente. Sus preguntas se volvieron más frecuentes. «¿Dónde estuviste? ¿Por qué tardaste tanto? ¿Quién es esa niña?». La dulzura ensayada daba paso a una vigilancia sofocante. Por la noche, el ambiente era insoportable. Ignacio sentía que cualquier descuido podría delatar su búsqueda, pero al mismo tiempo, una llama de valentía crecía dentro de él. No se trataba solo de liberarse de la silla, era cuestión de sobrevivir. Las piezas encajaban de manera dolorosa e inevitable. El socio muerto,
El dinero desviado, las medicinas adulteradas, todo se repetía ahora en su propia vida. Ignacio, que hasta entonces creía haber perdido su independencia por un accidente doméstico, comprendía que estaba viviendo bajo una prisión disfrazada de cuidado. La verdad le desgarraba el alma, pero al lado de Francisca, la niña que había traído luz a su oscuridad, encontró algo que no sentía desde hacía años: confianza. Por primera vez, tenía a su lado a alguien en quien podía realmente creer. Ignacio ya no podía seguir sosteniendo el silencio dentro de sí. Cada nuevo documento encontrado, cada palabra susurrada por antiguos empleados, cada mirada de alerta de Francisca formaba una red de pruebas que gritaba ante sus ojos. El corazón, dividido entre amor y miedo, se transformó en pura revuelta. No podía seguir viviendo prisionero de una mentira. Era hora de enfrentar a Amanda, no solo como prometida, sino como la mujer que había estado destruyendo su vida poco a poco. Aquella noche, cuando la casa se cubrió de silencio y las sombras parecían alargarse en las paredes, Ignacio llamó a Francisca y dijo: «Es hoy. No podemos esperar más». La niña asintió, la mirada seria y firme, lista para enfrentar lo que viniera. Amanda bajaba las escaleras, vestida con una elegante bata de seda, como si actuara en una novela frente a un público imaginario. La sonrisa forzada pronto se deshizo al ver a Ignacio y Francisca juntos en la sala. «¿Qué hace todavía aquí esta niña?», Ta preguntó con la voz cargada de desprecio. Ignacio respiró hondo y mantuvo la mirada fija en ella. «Amanda, tenemos que hablar». Ella bufó cruzando los brazos. «¿Hablar? Después de avergonzarme delante de todos, ¿todavía tienes el descaro de hablar de una conversación?». Ignacio levantó la mano, interrumpiendo su explosión. «No, Amanda, es hora de la verdad». Del bolsillo interno del saco, sacó copias de los documentos, las anotaciones médicas e incluso el diario del antiguo socio. Esparció todo sobre la mesa de centro, como cartas lanzadas en un juego mortal. «Sé lo que hiciste con él. Sé que su muerte no fue un accidente. Sé que adulteraba sus medicinas». Amanda rió, nerviosa, intentando mantener la pose. «Esto es ridículo. Estás escuchando a esa niña. Es ella la que llena tu cabeza de tonterías». Pero Francisca dio un paso al frente, enfrentándola con el valor de quien no tiene nada que perder. «Ya no engañas a nadie. Mi madre me contó todo. Vi cómo repetiste con Ignacio lo que ya habías hecho antes». Amanda entrecerró los ojos, como un animal acorralado mostrando los dientes. La máscara de perfección empezaba a desmoronarse. «¿De verdad creen que pueden acusarme así?», dijo, con la voz oscilando entre furia y desdén. Ignacio, con una firmeza inédita, respondió: «Ya no se trata de creer, Amanda. Se trata de ver. Y yo lo vi. Lo sentí en carne propia. Cada medicina que pusiste en mi boca fue una cadena que me ató a esta silla». Sus palabras cortaron el aire como cuchillas. Amanda mordió el labio, los ojos chispeando. «Nunca tendrías el valor de dejarme». El silencio que siguió fue denso, casi insoportable. Amanda por fin dejó caer la máscara. Se irguió, levantó el mentón y dejó escapar una risa seca, cruel. «¿Quieren la verdad? Pues ahí la tienen». El tono era de triunfo, como si al fin se liberara de una farsa. «Me aseguré de envenenar a ese viejo socio. Era demasiado débil, confiaba demasiado, y me dejó en bandeja todo lo que quería. El dinero, el poder, la libertad. Y tú, Ignacio, tú fuiste todavía más fácil». Se acercó a él, inclinándose para hablar casi en su oído. «Solo necesitaba encadenarte para siempre a esa silla». Francisca apretó la mano de Ignacio, tratando de transmitirle fuerza, pero sus ojos se llenaron de lágrimas con la crueldad que acababan de escuchar. Ignacio, por su parte, sintió que el suelo desaparecía. La confesión de Amanda era una daga atravesando su alma. ¿Te reíste de mi sufrimiento?», preguntó con la voz entrecortada. Amanda encogió los hombros.
indiferente. ¿Sufrimiento? ¿A eso le llamas sufrimiento? Lo tuviste todo, Ignacio. Solo te faltaba entender quién manda realmente. La sala entera parecía cerrarse a su alrededor, como si las paredes absorbieran la crueldad de esa mujer que ahora se revelaba en su esencia más oscura. El aire se volvió pesado, cada segundo más sofocante. Ignacio, sin fuerzas para contener las lágrimas, se sintió al mismo tiempo devastado y fortalecido. Devastado por la traición, fortalecido por la presencia de la niña a su lado. Francisca, con el rostro aún húmedo, miró a Amanda y dijo con voz firme: «Tal vez hayas engañado a muchos, pero a él ya no lo engañarás más». Amanda giró la cabeza despacio, los ojos ardiendo en furia, como si aquel desafío fuera la gota final. «Ya veremos, pequeña insolente». Su voz salió como veneno. El silencio después de la confesión de Amanda era casi insoportable. Ignacio, aún atónito, sentía el corazón desbocado como si quisiera salirse del pecho. Francisca permanecía a su lado, sujetando con fuerza su mano, aún con lágrimas corriendo por su rostro. Amanda, sin embargo, ya no parecía la misma mujer que durante años había llevado la máscara de compañera perfecta. Sus ojos brillaban de furia, y cada gesto suyo era como el de un animal acorralado, listo para atacar. Caminaba de un lado a otro de la sala, los pies descalzos deslizándose sobre el mármol, y repetía entre dientes: «No van a destruirme, no después de todo lo que hice para llegar hasta aquí». De pronto, Amanda avanzó. Con un empujón violento, lanzó a Ignacio contra la silla, haciéndola deslizarse en dirección a las escaleras. El ruido de las ruedas retumbó como un trueno en el silencio de la casa. «¡No!», gritó Francisca, corriendo desesperada. Ignacio intentó sujetarse con todas sus fuerzas del pasamanos, los dedos crispándose en el metal helado. Su cuerpo quedó suspendido en el vacío, la silla inclinada peligrosamente. El corazón le latía como un tambor, y por un segundo Ignacio pensó que sería el fin. El abismo de las escaleras se abría ante él, y la muerte parecía a punto de rozarle los pies. La desesperación se apoderó de la sala. Francisca, pequeña y frágil, se lanzó sobre Ignacio, aferrándose a su brazo con un valor que superaba cualquier límite físico. «Agarre fuerte, no voy a dejar que caiga», gritó la niña, con la voz quebrada por las lágrimas. El peso de él era abrumador para su cuerpo menudo, pero se negaba a soltarlo. Ignacio, sintiendo la fuerza de aquella niña, murmuró entre gemidos: «No deberías estar haciendo esto». Pero Francisca gritó de vuelta, con la mirada encendida: «¿No lo entiendes? Debo hacerlo. Usted es la única persona que puede probar quién es ella en realidad». Amanda, presa del pánico, corrió hacia la puerta. Su cabello rubio, antes impecable, caía desordenado sobre el rostro, los ojos ardiendo de odio. «Maldita niña, te vas a arrepentir de haberte cruzado en mi camino», vociferó jalando la manija con brutalidad. El sonido de la puerta golpeando contra la pared resonó como un trueno. Pero antes de que lograra escapar, el ruido de sirenas cortó el aire de la noche. Pasos apresurados invadieron la mansión y voces firmes ordenaron: «¡Policía! ¡Nadie se mueva!». Amanda se quedó congelada. 2 policías aparecieron en la entrada, las linternas iluminando su rostro desencajado. «Estás arrestada, Amanda», dijo uno de ellos, mientras otro ya se acercaba con las esposas en la mano. «Esto es un absurdo», gritó ella, forcejeando, con los ojos aún fijos en Ignacio y Francisca. «Él no puede vivir sin mí, ¿no entienden?». La desesperación de la mujer resonaba por la sala, pero ya no había vuelta atrás. Las esposas se cerraron en sus muñecas y fue arrastrada hacia afuera, escupiendo insultos y maldiciones. El peso de su presencia parecía al fin disolverse. Ignacio, jadeante, todavía aferrado al pasamanos, se dejó caer lentamente hacia atrás, siendo jalado de vuelta por Francisca y por los policías que se acercaron a ayudarlo. El sudor le corría por el rostro, mezclado con lágrimas que no intentaba ocultar.
Yo pensé que iba a morir, confesó, con la voz débil pero cargada de emoción. Francisca, exhausta, se dejó abrazar por él. Le dije que no lo dejaría caer. Lo prometí, murmuró con la voz casi apagada pero firme como siempre. En ese abrazo, Ignacio sintió que el peso del mundo se deshacía, como si cada cadena que lo ataba se hubiera roto de una sola vez. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía solo. «Gracias, mi pequeña», dijo apretando a la niña contra su pecho. «Me salvaste en todos los sentidos». Su mirada, antes llena de desesperación, ahora llevaba una nueva llama, como si el futuro, aunque incierto, al fin hubiera abierto una puerta. Francisca, con una leve sonrisa entre lágrimas, respondió: «Solo hice lo que debía hacer». La noche parecía no tener fin. Después de que Amanda fue llevada esposada por la policía, solo quedó el silencio pesado en la mansión. Ignacio, todavía conmocionado, sentía el cuerpo tembloroso, como si cada músculo cargara el recuerdo del casi final en las escaleras. Francisca permanecía a su lado, firme, aún con los ojos hinchados por el llanto. El vínculo entre los dos ya no podía explicarse con palabras. Había algo profundo, casi sagrado, uniéndolos después de lo vivido. Ignacio apretó la mano de la niña con fuerza y con la voz cargada de emoción dijo: «Francisca, no sé cómo agradecerte. Me salvaste. No solo la vida, sino también la verdad. Quiero estar a tu lado. Quiero cuidar de ti y de tu madre, ayudarlas en lo que necesiten». La niña se estremeció ante las palabras y sus ojos se llenaron de lágrimas de inmediato. El peso que cargaba parecía desbordarse en llanto. «Señor Ignacio», comenzó ella con la voz débil, casi apagada. Él la miró con ternura, apretando más su pequeña mano en señal de confianza. «Hablo en serio, Francisca. Me han dado más de lo que jamás imaginé. Y ahora es mi turno de retribuir. No tienes que cargar con esto sola. Quiero cuidar de ustedes dos como parte de mi vida». Fue entonces cuando Francisca bajó la cabeza y el silencio pesado de la sala se hizo aún más grande. Las lágrimas corrieron sin que pudiera contenerlas. «Pero usted no puede cuidarla. No más». Ignacio sintió que el pecho se le contraía. «¿Cómo que no?», preguntó confundido. La niña respiró hondo, tratando de contener el llanto. «Mi madre murió hace 3 semanas. Un infarto. Me quedé sola desde entonces». La revelación atravesó a Ignacio como una daga, dejándolo sin aire. Se llevó las manos al rostro, los ojos llenándose de lágrimas en segundos. «Dios mío», murmuró, con la voz entrecortada. «3 semanas, y aún así tuviste fuerzas para luchar por mí, para enfrentar a esa mujer». El dolor de la pérdida se mezclaba con la gratitud que sentía por el coraje de la niña. El silencio que siguió se llenó solo con los sollozos bajos de Francisca. Ignacio la abrazó con fuerza, como si quisiera protegerla de todo el sufrimiento que el mundo pudiera traer. «No estás sola, Francisca. Nunca más lo estarás». Algunos días después, Ignacio le pidió a Francisca que lo llevara a la tumba de su madre. El cementerio era sencillo, silencioso, con hileras de lápidas gastadas por el tiempo. La niña caminaba adelante, el vestido sencillo ondeando al viento, y señaló una sepultura discreta, con flores ya marchitas. «Aquí». Su voz salió en un susurro. Ignacio, en su silla, se detuvo frente a la lápida. El corazón se sentía aplastado por el peso de la gratitud y del dolor. Tocó la piedra fría con las manos y cerró los ojos por un instante, como si pudiera, en ese gesto, hablar con la mujer que ya no estaba allí. Las lágrimas corrieron sin resistencia. Ignacio habló en voz baja pero firme: «Doña Clara, no tuve la oportunidad de conocerla, pero usted cambió mi vida. Me salvó de la mentira, me mostró la verdad a través de su hija. Prometo que cuidaré de ella como si fuera mi propia hija. Juro ante esta lápida que nada le faltará mientras yo respire».
Francisca, al escuchar, rompió en un llanto contenido. Se inclinó y abrazó a Ignacio por la cintura, escondiendo el rostro en su pecho. No necesitaban decir nada. El vínculo quedó sellado allí, entre lágrimas y promesas. El viento sopló fuerte, como si la propia naturaleza fuera testigo del pacto. Ignacio besó el cabello de la niña y repitió en tono suave: «Nunca más estarás sola, Francisca. Ahora somos familia». Ella levantó los ojos aún llorosos y susurró: «Yo creo en usted». El sol, escondido tras las nubes, se abrió por un instante, iluminándolos a ambos. Era como si un nuevo capítulo se escribiera, no de dolor, sino de esperanza. El hombre que había perdido tanto ahora encontraba un propósito, y la niña que había sufrido tanto encontraba un hogar. Los meses que siguieron parecían traer un nuevo ritmo a la vida de Ignacio. La mansión, antes silenciosa y fría, ahora estaba llena de sonidos que antes le parecían impensables. Pasos ligeros corriendo por los pasillos, risas que resonaban en el jardín, diálogos inocentes en la hora de las comidas. Francisca se había convertido en el alma de esa casa. El hombre que, por tanto tiempo, había vivido aprisionado en la oscuridad de la desconfianza, ahora encontraba luz en la mirada de la niña. El vínculo entre ellos no nació solo del trauma, sino de la convivencia diaria, de pequeños gestos, de una confianza mutua que crecía como un árbol fuerte y enraizado. Era como si el destino le hubiera puesto delante a la hija que nunca supo que necesitaba. Al mismo tiempo, Ignacio se sometía a un tratamiento riguroso, bajo la orientación de distintos médicos que desconfiaron de las medicinas anteriores. Finalmente descubrió que había sido mantenido prisionero por sustancias manipuladas. Los nuevos cuidados incluían fisioterapia intensiva y medicinas adecuadas, capaces de restaurar lo que Amanda había destruido poco a poco. Al principio, cada sesión era una batalla contra el dolor, pero en cada ejercicio siempre había una voz dulce a su lado. «Fuerza, señor Ignacio, usted puede», decía Francisca, sosteniendo su mano como si fuera la más grande de las anclas. Su cuerpo respondía, lentamente, como si despertara de una larga pesadilla. El movimiento en los músculos regresaba poco a poco, y cada avance era celebrado como una victoria compartida. Francisca se emocionaba con cada nuevo paso dado en las barras de apoyo de la fisioterapia, aplaudiendo y exclamando: «Sabía que lo lograría». Su sonrisa era el combustible que Ignacio necesitaba para soportar el dolor de las interminables horas de ejercicios. «No me estoy levantando solo por mí», pensaba él, «me estoy levantando por los dos». El tiempo, con su paso implacable, se encargaba de solidificar lo que ya estaba escrito en el corazón. Ignacio empezó a darse cuenta de que mirar a Francisca como una visitante en su vida era imposible. Ella ya era parte de él. Las mañanas, antes silenciosas, ahora tenían el sonido de su voz alegre. Las noches, antes solitarias, se llenaban de largas conversaciones, a veces sobre recuerdos dolorosos, otras sobre sueños ingenuos. Y en cada detalle, el amor paternal florecía. Un día, al verla dormida en el sofá, con el cabello cayéndole sobre el rostro, Ignacio murmuró para sí: «Solo la adopción puede darle lo que merece, y solo eso puede darle sentido a mi vida». Cuando tomó la decisión, el corazón de Ignacio se llenó de una serenidad inédita. No era caridad ni obligación, era destino, era amor. Preparó la documentación con dedicación, cada firma cargada de emoción. Francisca, al escucharlo por primera vez, abrió los ojos de par en par. ¿Adopción? ¿De verdad quiere ser mi papá? Ignacio sonrió acariciando su cabello. «No es que quiera, Francisca, es que lo necesito, porque ya eres mi hija, solo falta que el mundo lo reconozca». Las lágrimas de la niña cayeron en silencio, pero la sonrisa que nació en su rostro fue de pura esperanza. Llegado el día de la audiencia, Ignacio sentía las manos sudorosas, el corazón desbocado.
La silla de ruedas ya no representaba debilidad, sino el recuerdo de todo lo que había superado. Francisca, de la mano con él, repetía en voz baja: «Todo va a salir bien, sé que sí». El tribunal estaba lleno de curiosos, periodistas e incluso amigos de la familia. Todos querían ser testigos del capítulo final de aquella historia, marcada por el dolor y la redención. Ignacio, con los ojos llenos de lágrimas, miraba a la niña a su lado y sentía el peso de la responsabilidad mezclado con el alivio de la conquista. En el instante decisivo, cuando el juez levantó la vista para dar la sentencia, sucedió algo inesperado. Ignacio, impulsado por la fuerza de meses de tratamiento, por el coraje que Francisca le había dado en cada paso, sujetó con firmeza los brazos de la silla y comenzó a levantarse. El ruido fue mínimo, pero el impacto devastador. Todas las miradas se dirigieron hacia él. Sus piernas, que por tanto tiempo habían sido prisioneras, lo sostuvieron con firmeza. Ignacio dio 2 pasos, luego 3 y caminó hasta el frente del tribunal. Lágrimas rodaban en cascada. Se volvió hacia Francisca, abrió los brazos y la abrazó con intensidad. La sala estalló en emoción. Algunos aplaudieron, otros lloraron. El juez, con la voz entrecortada, anunció oficialmente: «La adopción queda concedida». Ignacio, aún abrazando a Francisca, murmuró entre sollozos: «No solo me curaste, me devolviste la vida». Y la niña, sonriendo entre lágrimas, respondió: «Y usted me dio una familia». Esas palabras simples y puras sellaron un destino que el tiempo jamás borraría. Desde ese día en adelante, Ignacio y Francisca caminaron como padre e hija, unidos no por la sangre, sino por una promesa cumplida y por un amor que había nacido de las cenizas del dolor. La sombra de Amanda quedó atrás, y el recuerdo de la madre de Francisca se convirtió en una luz que los guiaba. Ignacio, ahora libre, descubrió que la verdadera curación no estaba solo en las medicinas o en los médicos, sino en el corazón de una niña que se atrevió a creer. Y así, la vida que parecía condenada encontró redención, mostrando que incluso en las historias más marcadas por la traición, siempre puede nacer un final de esperanza y amor verdadero. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.